La formación de los condados catalanes. Entre los siglos IX y X, la franja de territorio entre los Pirineos y el río Llobregat es conquistada por los reyes francos para frenar el avance del califato. Las tierras están divididas en condados al frente de los cuales el rey nombra a unos condes y les encarga su defensa y su gobierno. Inicialmente, los condes gobiernan en nombre del rey, pero a partir del siglo X no renuevan el pacto de vasallaje y empiezan a actuar con plena soberanía. Paso a paso, el condado de Barcelona se convierte en el nuevo centro de poder y recibe el vasallaje de otros condes. Al mismo tiempo, los condados inician su expansión conquistando territorios del Califato de Córdoba, que defienden a través de una extensa red de castillos. En una época de conflictos, adquiere importancia la figura del caballero. Sin embargo, la mayor parte de la población de los condados son campesinos que viven en masías dispersas o en pequeñas comunidades rurales. Para continuar la visita, diríjase al punto siguiente: placa con el escudo real, vitrina 11B.